Durante todo este sexenio, durante todo este gobierno, los opositores al presidente han dicho que no era cierto que los factores macroeconómicos estaban en los números, en las cifras correctas. Han dicho de muchas maneras que esto es un desastre, y cuando los números empezaron a ser evidentes para todos, cuando ya era imposible negarlo, simplemente dijeron que todo eso se debía a factores externos y que de cualquier manera, con cualquier gobierno, aún con un gobierno comunista y chavista como el que pretenden es el de Andrés Manuel López Obrador, se podían dar las cosas. Y parece ser que no era así, pero ahora, por regatearle los méritos a este gobierno, por negárselos, se topan con la realidad. Chocan con ella, una realidad que cada vez hace más evidente que este gobierno no solamente ha detenido la corrupción, no solamente ha detenido la deriva al abismo, el camino al que nos íbamos enfilando, ese que nos conduciría al despeñadero. No solamente detuvo el desastre nacional, sino que en factores económicos y macroeconómicos, a pesar de ser el gobierno que más reparte al pueblo y que más se preocupa por él, a pesar de ser el que más programas y ayudas sociales ha instrumentado y paga, a pesar de ser el único que desde hace 40 años ha incrementado verdaderamente los salarios a los trabajadores, se crece en los factores macroeconómicos. El Producto Interno Bruto, que es una cifra que es un factor, una base y un elemento de cálculo para saber cuánto incrementará su riqueza una nación en el año que sigue o en el presente. En este caso, en el que sigue, nos dice que México el año que viene crecerá al 3.6%. Y esto después de que CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, hubiera asignado el número de 2.9% a este crecimiento para 2023. Al final de este año, México habrá crecido 3.6% y el año que viene será todavía mejor. ¿Cómo es posible que después de pandemia, después de una gran crisis económica mundial, México se haya recuperado tan rápidamente? ¿Y cómo es posible que crezca más que nadie si estamos en un gobierno desastroso según la oposición? El economista nos dice cuánto crecerán o cuánto han crecido las naciones. Los economistas de la CEPAL prevén que para el próximo año, estamos hablando ya inclusive de 2024, el crecimiento de la región desacelere ante un entorno internacional complejo. Estados Unidos y Europa en el mismo tenor. Y aquí tenemos las estimaciones en 2023, cuánto se creció, y en 2024 cuánto se crecerá. México ha sido este año, y yo estoy seguro de que este 2.5% que se prevé para el año que viene será revisado y alcanzará las cifras y los porcentajes superiores a los que tiene proyectados CEPAL. Esto nos lo dice el hecho de que haya revisado desde 2.9% hasta 3.6% en este año de 2023. Ustedes verán que América Latina y el Caribe ha crecido en este año 2.2% y se prevé que el año que viene crezca 1.9%. Pero México ha crecido 3.6% contra el 2.2% de América Latina. Lo interesante es que ha crecido inclusive más que el país más rico y más potente de América Latina, que lo es Brasil. Y que además ha crecido por encima de la media del mundo, que es de 3%, y que es elevada por China, que crece al 5%. Pero México también ha crecido más que los Estados Unidos, que creció el 2.1%, y mucho más que Europa, que crece a un miserable porcentaje
del 0.7%. En conclusión, durante 2023, México creció más que todos los países del mundo, que todas las regiones del mundo, salvedad hecha de China, que desde hace mucho tiempo crece a un ritmo muy grande e imparable. Sin embargo, ustedes pueden ver que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cumplido como nadie, porque yo no sé hace cuánto tiempo, décadas, muchas, pero muchas décadas, México no se ubicaba en esta posición en cuanto al crecimiento económico. Lo mismo acontece en el caso de La Jornada, o la misma noticia consigna La Jornada, que dice que ajusta CEPAL la estimación del PIB de México en este año 2023 para cerrar de 2.9 a 3.6 este año. Se mostró optimista en el crecimiento económico de México para este año, pues ajustó fuertemente sus expectativas del Producto Interno Bruto del país de 2.9 previo a 3.6 imagen. Que nos aclaren los adversarios al presidente, los adversarios a este gobierno, que nos digan cómo es que ahora justificarán, como lo pretendían hacer con la relación peso-dólar, este crecimiento como factor debido a cuestiones externas, como cifra, como elemento debido a factores externos. Imposible hacerlo, porque está demostrado, y lo he dicho y lo he comprobado ahora, que el crecimiento de México es superior al de todo el mundo, salvedad hecha de China. Como no solamente tenemos crecimiento económico, sino distribución, y como ese crecimiento económico no se queda en pocas manos, ni favorece a unos cuantos, ni sirve a la corrupción, hoy sí se construyen obras de infraestructura, no como hace muchísimos años, en que no se construía nada que sirviera para México y los mexicanos. Es un día histórico, asegura Andrés Manuel López Obrador en la inauguración del primer tramo del Tren Maya. López Obrador aseguró que no hay una obra como el Tren Maya actualmente en el mundo y que se haya construido en 5 años, un tiempo récord. El presidente inaugura el Tren Maya. El Tren Maya está pensado para enriquecer a mexicanos empobrecidos intencionalmente por el sistema neoliberal y por los gobiernos corruptos de antes. Atiende a una región en crecimiento, pero atiende además a una región cuyo crecimiento solamente favorecía a unos cuantos, y preferentemente a las grandes cadenas hoteleras extranjeras y a los mexicanos, esos pocos, a los que no les interesa el que sus hermanos más pobres tengan, ya no digo una vida de prosperidad, sino al menos lo básico, lo mínimo, lo indispensable. El presidente ha pensado en el sureste para llevar progreso y desarrollo al sureste, pero no se olvida del resto del país, porque en el resto del país también se han construido grandes obras. Se trataron de detener. No nos olvidemos de que los traidores a México hicieron hasta lo imposible por detener el Tren Maya, argumentando que protegían la naturaleza, que eran ecologistas. Ellos mismos que permitieron, alentaron y aplaudieron la destrucción que llevaron a cabo los hoteles o las cadenas hoteleras en Quintana Roo y en muchas otras partes de México. Ellos que permitieron que quienes defendían sus tierras, sus bosques y sus aguas fueran asesinados para que las mineras canadienses y las nacionales de un potentado que acumulaba mucho dinero, unos cuantos, pudieran prosperar a costa de la destrucción de ese ambiente y de las personas. Estos hipócritas se escudaron en ello para parar el Tren Maya, pero también trataron de parar el transísmico y también en su momento defendieron a la REA diciendo que se le saqueaba, se le robaba lo que era de México, lo que él antes había usurpado y usufructuaba a plenitud. Trataron de parar la refinería de Dos Bocas, criticaron el rescate de Pemex, se opusieron al de CFE, trataron de mantener todos a una las leyes eléctricas que favorecían inicua e injustamente a unos cuantos sinvergüenzas que se aprovechaban de la riqueza de México y que se favorecían
injustamente. Todos a una. Hoy, también en otras regiones del país, hay infraestructura, porque el presidente no se olvida ni siquiera de los estados en los que gobierna la oposición. El Universal nos dice que avanza el proyecto del Tren México-Querétaro, afirma Andrés Manuel López Obrador, y descarta expropiaciones gracias al derecho de vía. Los trenes de pasajeros regresaron a México, y regresaron para servir a los mexicanos. Regresaron para que haya un nuevo modelo de transporte de personas y de mercancías en el país que favorezca a México, no que favorezca a los intereses de unos cuantos, nacionales o extranjeros. Gobernar realmente con visión y generar infraestructura, auténtica infraestructura para México. Milenio nos dice que también en otro estado, gobernado por la oposición, que se llama Nuevo León, el presidente pone en marcha al 100% un acueducto que se llama el Cuchillo 2. Y este acueducto resuelve un problema que no resolvieron durante muchos años y décadas los gobiernos neoliberales. ¿Por qué los gobiernos que hablaban de progreso y de desarrollo fueron omisos en llevar el progreso y el desarrollo a los diversos estados del país? Precisamente porque mentían. Porque querían el progreso y el desarrollo de sus fortunas personales y de las de sus amigos. Así, a Nuevo León le vino una crisis de agua porque nadie se preocupó por presas y acueductos. Así, al inocentón y corruptón de Samuel García, un inepto que llegó gracias a la tontería popular, no popular del verdadero pueblo, sino de ese alienado en Nuevo León que se dio ante la farándula en redes sociales. Así, este inepto que heredaba un Nuevo León gobernado por corruptos, por los anteriores, se encontró con la crisis del agua. Crisis del agua que, para ejemplificar el modelo neoliberal, iba a surgir también en otro estado, donde se iba a instalar, en pleno desierto, una empresa que se llamaba Constellation Brands, donde no había agua. ¿Para qué? Para que la poca que había, o no había agua suficiente, la poca que había, se destinara a fabricar cerveza y no a llegar a las casas de los mexicanos. En Nuevo León, la voracidad propia del neoliberalismo, la voracidad acumuladora, esa a la que no le importa lo que hace y que no quiere que haya crecimiento inteligente, sensato, prudente y que se preocupe por los seres humanos, causó una crisis enorme. Crisis que, tomen nota, solucionó en su momento el presidente López Obrador, ayudando a un gobernador inepto, y hoy lo soluciona, en definitiva, por lo pronto, para los próximos años.